las 7 de la mañana con 25 minutos. Continuamos junto a ustedes. Gracias a Nescafé. Vamos a participar de este diálogo en esta mañana fría. Nos acompaña el ingeniero Gustavo Ruiz, el expresidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. Como les anunciamos al inicio, el gobierno nacional ha mencionado que durante las próximas horas mandará las nuevas reformas tributarias a la Asamblea Nacional para su aprobación, recordando que la anterior fue archivada. Hoy la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha ha sido tomada en cuenta, han dado sus puntos de vista, su propuesta. Realmente manejemos la economía desde este sector. Ingeniero Gustavo Ruiz nos acompaña. Muy buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cuál es la primera impresión que les deja a ustedes? Como dice el nombre, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, que es un 60% de la producción del país. ¿Hacia dónde enfocan ustedes el tema tributario? Bienvenido. Bueno, en primer lugar, un poco para presentar a la audiencia que es la CAPEPI o la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha. Nosotros somos apenas el 2.2% del PIB nacional. ¿Es producción? 1.200 industrias afiliadas a nuestra Cámara. Entonces, obviamente, nosotros sí queríamos ser escuchados, damos 75.000 empleos directos, ¿sí? Y obviamente más de 200.000 personas indirecta o directamente se sirven de la CAPEPI. Yo creo que hemos sido escuchados. Felicitamos al presidente de la República por haber retirado el primer proyecto de ley económica urgente que tenía 500 artículos. Era una cosa inentendible. Se trataban 10.000 aspectos y obviamente no tenía orden para lo que nosotros requerimos de este momento en el país. ¿Pudieron entender ese proyecto el anterior? Porque se hablaba del sector del emprendimiento. Hoy no se topa en este tema. Bueno, yo como le dije al señor presidente y obviamente al ministro, el emprendimiento es un empleo a futuro. Nosotros necesitamos este momento, el país está en crisis, reactivar lo que tenemos. Es decir, si usted tiene un auto con una llanta baja, tiene que cambiarla y ponerlo a andar. Eso es lo que necesita este momento la industria, la pequeña, mediana y gran industria nacional. Y obviamente, paralelamente, trabajar el asunto del emprendimiento. Nosotros tenemos 5 millones de desempleados en este país, ¿sí? Quito es la ciudad que más desempleo tiene en el país. Es la capital del desempleo, no la capital de la República. Entonces, yo creo que sí es necesario que vayamos trabajando cosas paralelamente. A ver, me dicen que es interesante en la cuestión tributaria. Sí puede ser. Ahora son 50 y pico de artículos. Es más entendible, es más manejable. ¿No? Correcto. Para nosotros lo que más queremos es una muy buena ley laboral, o que se llame el nuevo Código Laboral. ¿Que no está tratado? No está tratado para nada, porque la capacidad de empleo existe. Lo que pasa es que los industriales estamos pues en esa situación de no poder contratar porque las leyes que nos rigen en este momento son realmente restrictivas para la industria. ¿Es mucha tributación? No solamente, bueno, acuérdese que, por ejemplo, yo hago industria química, a nosotros nos rigen 52 entes de control. Entonces los gerentes nos volvemos no sé qué, pero lo único que no hacemos es innovar, ¿sí? Estamos en la tramitología todo el día. Y bueno, ministerios, también la parte local que es el municipio, etcétera. Tenemos muchas trabas. En este país es muy difícil hacer industria y aquellos pequeños y medianos estamos literalmente empernados en este país porque no tenemos los capitales suficientes para salir. Entonces deberíamos ser tratados de una manera diferente. ¿Son los más golpeados en el tema económico, en el tema tributación, este sector de la Cámara de la Pequeña Industria? ¿Y los empresarios grandes qué dicen? Bueno, los empresarios grandes tienen manera de defenderse, por ejemplo. Pero ustedes van en ese crecimiento, a ese proceso se va a alcanzar. De hecho, yo fui micro, ¿sí? Hace muchos años y me enorgullece decirlo. Yo empecé en la cocina de mi casa, ¿sí? Así empezó la industria química que tengo hoy. Pero obviamente cuando uno va creciendo va viendo que la estructura empresarial es diferente y uno puede crecer. Este momento podemos crecer, la industria química del país puede crecer. Tiene competitividad, es una de las industrias, y le estamos dando más atención al turismo, que con todo respeto, yo no quiero decir nada contra el turismo. Es una fuente económica. Pero es también una fuente que obviamente no da el 0.8% del PIB, y nosotros en las cámaras de la pequeña, mediana y las empresas y industrias del Ecuador, estamos hablando del 92% del tejido empresarial. Sí, entonces, ¿a qué le damos más atención? Yo no entiendo por qué usted el turismo, en un país donde estamos dolarizados, es caro relativamente, los pasajes internos son carísimos. Usted ha viajado a Europa, usted sabe que de un país a otro usted se mueve con $45 o $50. Aquí, Quito, Guayaquil, hay épocas que cuesta hasta 400. Ahora, ¿el llamado a quién es? ¿A los asambleístas? ¿Al gobierno?
¿A quién? Para que en este sector productor de fuentes de trabajo, 1.200 empresas, y sin embargo hay un déficit de 5 millones de desempleados en el país. Correcto, mire, hacíamos cálculos con el ministro y le decíamos, mire, el solo hecho de hacer un cambio en el código laboral, el solo hecho de hacer un cambio, Ahí va a ser una... ese momento empieza a desdoblarse ese miedo que tiene el empresariado de seguir contratando. Entonces, estamos hablando de emprendimiento, pero el emprendedor en algún momento tiene que contratar también, porque obviamente no puede ser emprendedor solo, ¿sí? Y el momento que él entre a la contratación se va a dar cuenta lo difícil que es contratar en este país. Mire, ahora hay exámenes preocupacionales, postocupacionales, bueno, es una locura. Tenemos 1 millón de entes que nos rigen. Pasamos nosotros un gasto que nadie lo tome en cuenta, porque cuando usted hace un estudio de costos de su producto, usted no toma en cuenta toda la parte burocrática que viene alrededor de ese costo. Es decir, usted ve materias primas, el sistema de producción, el sistema administrativo que usted usa, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el resto de costos son lo que usted tiene que inflar para defenderse de esa burocracia que existe en el país. Son parte y motor de la economía del país, pero nunca son tomados en cuenta en estos temas dentro desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional. Correcto. Mire, hemos hablado mucho realmente. Sí, pero en palabras todo queda. La cosa es fijarla en documentos. Lamentablemente hemos hecho propuestas escritas, porque no solamente las palabras deberían quedar. Pero no sé, imagínense, cuando nosotros hablamos de la pequeña y mediana industria y el emprendedurismo, que somos más del 90% del tejido empresarial, se empieza a dar más atención al turismo. Y muchos de los mandatarios, yo los he visto, que salen hablando del turismo, que no es malo, obvio, todo suma. Pero en este momento lo que nosotros tenemos que reactivar es la industria y el comercio de este país. El comercio suma, la industria multiplica. El turismo dependemos de muchas cosas exógenas para que se pueda dar. Y este momento es lo que nosotros necesitamos reactivar el país, no para el próximo año. Ahora, dentro de este marco, ¿qué tal es la propuesta del gobierno de buscar una salida y una alternativa económica con varias propuestas para el 2020? Entre ellas, el tema del IVA, que es una de las alternativas para el gobierno después de que fracasó la anterior propuesta que fue archivada por los asambleístas. Mire, nosotros le hemos demostrado al ministro Martínez, al ministro Espinosa, perdón, que subir al 14% ya sucedió en la época del terremoto y la recaudación fue menor que cuando teníamos el 12%. O sea, cuando a usted le suben un precio, obviamente usted deja de consumir o al menos se mantiene, ¿sí? No aumenta su consumo. Entonces, esa fue la primera propuesta, subir el IVA al 14 y el 15%. Mire, el país más consumidor y que está ahora con la menor tasa de desempleo en América se llama Estados Unidos, ¿sí? Y tiene un 7%. Y nosotros estamos hablando de subir del 12 al 14%. Lo que tenemos es que dar más empleo para que esas personas puedan sumarse a los consumidores y todos ganamos. ¿Y este sector de la CAPEIPI, qué tanto y cuánto usa las plataformas tecnológicas? Porque también ahí les va el IVA. Bueno, sí, pero ahora nos quieren cambiar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos importaciones, tenemos una retención del 5% que era recuperable. Burocrática, lo que usted quería, pero del ISD era recuperable. Ahora ya no, nos bajan al 2.5%, pero ya no vamos a recuperar. O sea, esas son las cosas que no entendemos. Le dicen al público que va a bajar el ISD del 5% al 2.5%, pero no le dicen que antiguamente las importaciones de materia prima y maquinaria nosotros podríamos recuperar ese dinero, ahora ya no lo vamos a poder hacer. Es decir, tenemos un 2.5% más que adicionar a los costos de nuestra empresa. ¿Cómo se cierra la economía del país en este 2019 y ustedes como Cámara de la Pequeña Industria del país? Bueno, hay sectores que están prácticamente quebrados. El sector textil, el sector de la construcción, que son sectores que son motores de fuentes de trabajo. Nosotros tenemos un grave problema y lo hemos denunciado y en muchos medios de comunicación como este prestigioso medio, el contrabando. Usted salga a la calle, vaya, camine por una cuadra que tenga un cierto movimiento, usted encuentra miles de productos de contrabando, textiles, cigarrillos, licores, etcétera, etcétera.
Ni siquiera se empieza a controlar eso. Dice el ministro Richard que necesitamos 600 millones de dólares más para cerrar la brecha. Pues controle el contrabando, la subfacturación. Eso es lo que intentan. No han intentado, Eso es lo que han perdóneme, intentado. no han intentado. Salga a la calle. Salga usted a la calle y va a encontrar camisas de $2, camisas de $1.50, entras en Bangladesh, donde ahí se paga $40 mensuales a una persona y trabajan de lunes a sábado, 10 horas diarias. No podemos competir con ellos, imposible. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Controlen el contrabando. Si controlan el contrabando, 600 millones de dólares es muy poco lo que van a... ¿Cómo se van a proyectar entonces para el 2020, el próximo año, dentro de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, generadores de empleo? ¿Van a crisis o van en crecimiento? Bueno, lo que estamos queriendo nosotros empujar es que se reactive la construcción. Se reactiva la construcción, se reactiva todo. Es uno de los, digamos, segmentos en que consume o genera un montón de empleos, un montón de compras, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se reactive la construcción. Es lo primero, porque entendemos que todo el resto de sectores puede unirse a esa reactivación. Finalizo en 30 segundos. Un mensaje alentador a los ecuatorianos entonces. Bueno, aquí estamos los pequeños y medianos industriales luchando y no nos vamos a mover de aquí. No tenemos capitales para salir a Perú, a Colombia o a Estados Unidos. Tengan fe en nosotros, ayúdennos a ayudarles y por favor, hay 5 millones de desempleados en este momento en el país, tenemos que darles empleo. Para mí eso es lo prioritario. Muchísimas gracias al ingeniero Gustavo Ruiz, presidente de la CAPEIPI, la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. Gracias por sus aportes dados durante esta mañana. Nosotros nos vamos...